Que un psiquiatra escriba de psiquiatría es normal, y que escriba acerca de los problemas emocionales de las personas y de los pueblos, pero que un psiquiatra se dedique a hurgar en los personajes bíblicos y hacerle una interpretación desde la perspectiva de la psiquiatría no es lo ordinario ni es lo normal. Hay ejemplos en más de un país de algunos psiquiatras que han escrito de personajes bíblicos, pero en República Dominicana tenemos un caso muy particular, y es el caso del doctor Felipe Román, quien es un reputado médico graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con estudios de psiquiatría y psicología en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Allí estudió psiquiatría y psicología, tiene muchos años de experiencia, y como les decíamos, como un caso excepcional, pues se ha dedicado por muchos años ya a escribir sobre personajes bíblicos desde la perspectiva de la psiquiatría, y así como tenemos un análisis psicológico y filosófico del Padre Nuestro. Tenemos un libro que se llama Las motivaciones de Jonás, del profeta Jonás. Tenemos un libro sobre el rey David que se llama Rey David, psicología, pasiones, crímenes, guerras. En República Dominicana tenemos el caso de David, biografía de un rey, que fue escrito por el profesor Juan Bosch, y también ha escrito Moisés, el gran personaje de Israel. Moisés no pudo pasar. Y creo que hay otro libro, Jacob, el amado de Dios, que es este texto que creo que es de los últimos que ha escrito el doctor. De manera que hoy vamos a tener un programa muy especial con un psiquiatra que nos va a decir y nos va a ayudar a entender por qué el doctor Felipe Román se ha dedicado a escribir de personajes bíblicos, libros muy gruesos, porque no son 100 páginas ni 200 páginas, sino que son libros que están sobre las 300 y las 400 páginas. ¿Por qué él se ha dedicado a escribir sobre personajes bíblicos desde la psiquiatría y no se ha puesto, digamos, a escribir sobre los problemas emocionales de los dominicanos? Regresamos. Doctor Felipe Román, le agradezco sobremanera la gentileza de acompañarme en este espacio, y quiero pedirle excusa tanto a usted como a nuestra audiencia porque estoy ronco de verdad. Anda una gripe que ha afectado a muchos dominicanos, pero no quería perder la oportunidad de conversar con usted. Desde hacía mucho tiempo de verdad que quería hacerlo, y aunque parezca extraño, no había encontrado la manera, como le dije, de comunicarme con usted, porque desde que recibí su primer libro, que es El Padre Nuestro, una interpretación desde la psicología, me llamó la atención, porque yo, que creo haber visto unos cuantos libros de temas bíblicos, pues no había visto un libro sobre el Padre Nuestro desde la perspectiva de un psicólogo y de un psiquiatra. Pero ya no es uno ni dos, ya creo que son cinco libros, sí. Como dije en la introducción, libros gruesos. Satisfaga por Dios mi curiosidad. ¿Por qué un psiquiatra se dedica a escribir sobre personajes bíblicos? Bueno, muy bien, mire, vamos a mencionar primero a San Agustín. San Agustín, en su libro Confesiones de San Agustín, explica sobre las motivaciones y dice que toda conducta tiene una motivación, aunque las personas no sean capaces de darse cuenta de esa motivación. Entonces, mi motivación básica es que muchas personas están en la palabra por muchísimo tiempo, años y años, pero solamente tienen un salmo preferido, el Salmo 91, el Salmo 46, el Salmo 23, y no estudian verdaderamente la Biblia. Entonces yo quise llevarle estos personajes de una manera sencilla, que pueda ser entendida, pero al mismo tiempo que se puedan aprender a manejar la angustia. Entonces, cuando comenzamos, por ejemplo, analizando la oración del Padre Nuestro, la oración universal. La oración universal, exactamente. La motivación de Jesús para eso era también para que aprendamos
a hablar con Dios, que es lo que es la oración. La oración es hablar con Dios. Anteriormente sabe que todo era a través de un sacerdote y todo eso. No, ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, y así seguimos con los personajes, porque son personajes realmente que tienen una gran importancia bíblica. Para poder entender el Nuevo Testamento, tenemos que saber del Antiguo Testamento. Correcto. Y si lo llevamos de una forma sencilla, la gente se interesa. De inicio, quizá le puede parecer un poquito extraño hablar de David, hablar de Juan Bosch, como usted dijo ahorita en la introducción, habló de David, pero Juan Bosch lo hace desde un punto de vista político. Correcto. Yo lo hablo desde el punto de vista psicológico y teológico. Y lo cito a él en varias cosas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esa manera permite que las personas entonces comiencen a acercarse a la Biblia. Pero también hay otra motivación, que es que los incrédulos y los ateos les encanta estudiar la Biblia. Le estudian incluso más que muchos que van a las iglesias. La Biblia es un gran libro, incluso viéndolo solo como literatura. Exacto, ¿no? Donde hay más psicología es en la Biblia. Además, también uno aprende más psicología, no es en los libros de psicología, es en la literatura. Entonces, así mismo la Biblia está llena de psicología. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas son creyentes, como le decía, pero se asustan porque ven, por ejemplo, que grandes personajes, como por ejemplo Sigmund Freud, ay, por ese hombre tan grande, tan inteligente, no cree. Albert Einstein, Einstein decía que estos son leyendas infantiles, cosas de eso. Bueno, y así muchísimo. Nietzsche, diciendo que Dios ha muerto. Exacto. Lo cual me parece una verdadera tontería, porque si él dice que no existe, como decimos entonces en su libro Así habló Zaratustra, de que Dios ha muerto, porque para una cosa morir tiene que estar viva. Exacto. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿O Dios estaba vivo y murió? No puede ser. Entonces después dice que se ha convertido, que Yahvé se ha convertido más bien como en un abuelo, y así lo ve mucha gente, lo han postergado a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo quise que los creyentes tengan una base con la cual puedan realmente, sin ser filósofos, sin ser psiquiatras, sin ser abogados, sin ser nada, mantener su fe. ¿De qué manera? Mira, por ejemplo, hay una parábola bíblica, o una historia bíblica, donde Jesús sanó un ciego. Entonces, lo sanó el día de reposo. Los fariseos que estaban... Es decir, sábado. Los fariseos que estaban buscando la manera de cómo acusarle, van donde el ciego y le dicen: ¿vino quién fue que te sanó? Dice: no, yo no sé. Bueno, entonces le dicen después: di que es pecador. Le dice: bueno, si es pecador, yo no sé. Una cosa yo sé, que antes no veía y ahora veo. Entonces yo enseño en los libros que lo puede decir Freud, lo puede decir Einstein, lo puede decir Nietzsche, quien lo diga. Una cosa debe saber el creyente: que antes de estando fuera, no tenía paz, y estando en la palabra, conseguimos la paz. Esa fue la gran herencia que dejó Jesús. Doctor, ¿de dónde le viene a usted, digamos, su conocimiento bíblico? ¿Usted es graduado en algún seminario teológico, en alguna universidad teológica, o es un autodidacta? Bueno, soy un autodidacta y realmente tengo bastante, vamos a llamarlo así, problema, entre comillas, porque tengo familiares que son pastores. Entonces, y hay un seminario, que sabe que hay un seminario de nuestra iglesia. Y yo le digo: pero ¿y qué es lo que ustedes aprenden? Esto es que aprenden mucha historia, esto aprenden mucha geografía, porque muchas de las cosas yo me pongo a preguntarle y no la conocen. Me dice ahora mismo mi pastor, Gerson de la Cruz, dice: bueno, porque yo reto en el libro de Jacob a que las cosas que yo digo, que me rebatan. Y no han podido rebatirme, pero no es porque yo soy el que más sé, sino porque yo lo hago basado en lo mismo que dice la Biblia. Lo que hago es que lo apoyo con la psicología. Entonces yo he estudiado yo mismo desde pequeño, porque yo soy de la iglesia desde niño y siempre he estudiado mucho. Usted es miembro de la iglesia evangélica dominicana, sí. Correcto. Bien, desde niño, y siempre he estudiado la Biblia, pero yo no iba a seminario. O sea que usted ha aprovechado bien su tiempo en la iglesia. Sí. Porque hay que decir que sus conocimientos y su erudición están mucho más allá de un creyente normal, ordinario. No hay,
pienso que es extraño que usted nos diga que no ha ido a un seminario, que no ha seguido estudios sistemáticos, por ejemplo, de exégesis bíblica, porque usted basa la mayoría de sus interpretaciones en exégesis bíblica. Bueno, lo que sucede es algo, y podrán parecer, pero como soy psiquiatra, no me internarán, pero podrá parecer que soy esquizofrénico. Ya. Pero ¿qué sucede? Hay un término que emplea Erich Fromm que se llama insomnio terapéutico, que es noches en las cuales uno no duerme, pero en esas noches que no duerme, recibe algún tipo de sabiduría. Le pasa no solamente a los creyentes, Sí. puede ser un pintor. Solano dijo como incluso él recibió una revelación para la canción Por Amor, y otra para después, dice ahora Fernando Casado, para que haya una primavera para el mundo, la música. Sí. Entonces, ¿qué yo hago? Estoy estudiando algunos pasajes bíblicos y honestamente no tengo la respuesta. Y le pido a Dios, Padre, no me dé sueño, muéstrame esto. Y me paso muchas horas así que me desvelo. Pero obviamente usted también consulta libros. Porque No, se pero claro, oye, todas las cosas de Shakespeare yo he estudiado, la literatura, porque es que, ya le dije, no solamente es psicología, no solamente estudiar la Biblia, también es buscar la otra base. Pero lo que quiero decir es que aunque tú tengas toda la instrucción académica, si no recibe de arriba la sabiduría, no puede comprender, Jesús lo dijo, dice en San Juan, está en el libro de San Juan, me refiero. Sí. Dice, Padre, gracias te doy porque le ha ocultado esta cosa a sabio entendido y se le ha enseñado a pequeños. Esa es la corrección, esa es la traducción correcta, porque en algunas Biblias, la Reina Valera dice a niños, pero no es a niños, es a pequeños. Ya. Conocemos a los pequeños de Dios. Y así pasa. Por ejemplo, la lucha de Jacob con el ángel. La gente no entiende. No lo saben muchos pastores, no saben muchos sacerdotes. Pero ¿por qué fue esa lucha? Bueno, Jacob se vivía quejando de que tenía miedo. Tenía miedo a su hermano Esaú por lo que había pasado por la primogenitura. Después tenía miedo al suegro porque se llevó todos los animales que tenía con la cosa que hizo. Entonces viene el ángel y entabla esa lucha. Pero es una forma de psicoterapia. Hay dos formas de psicoterapia principales. Lo que se llama desensibilización sistemática, que es que poco a poco yo te voy ayudando con algo. Por ejemplo, tú eres piloto y tienes una fobia a volar en los aviones, tienes que volver otra vez. Sí. Pero entonces en el caso de Jacob se usó la terapia de implosión, porque ya Esaú venía por ahí con 400 hombres. Entonces el ángel vino, luchó con él, pero era para fortalecerlo, y le hizo creer el ángel que Jacob lo venció. Pero no podemos pensar que un ángel que venga de Dios lo puede vencer un ser humano. Y déjeme preguntarle, por lo que usted dice, por curiosidad, Sí. ¿puede haber un piloto que tenga fobia a volar? Yo lo he manejado y lo he resuelto. ¿Y cómo fue piloto? ¿Cómo aprendió a ser piloto? No, Si porque le tenía no, es, fobia a volar. no. Se hace piloto normal. Sí. Y después pasan años y años y años. Muchas veces viene una especie de aburrimiento. Ya. Y de ahí viene la fobia. La fobia es la llamada de alarma para él entonces mejorar en su vida. Y si tú entiendes eso, que la fobia, porque la fobia es un síntoma como la fiebre. Ya. Entonces lo que yo trato principalmente es esa persona que está sufriendo. Porque el aburrimiento es un síntoma de la depresión. Realmente es una persona depresiva. No nos enfocamos simplemente en la fobia. Si no va a la causa. A la causa. Correcto. Y corrigiendo la causa, se corrige la fobia. Desaparece la Y fobia. después siguen volando. Ya. Vamos a hacer un segmento comercial para regresar con el doctor Felipe Román para que nos diga un poco cuáles son, a su juicio, las principales enseñanzas que nos deja el Padre Nuestro, porque ese es el primer libro que él escribió y publicó. Seguimos nuestra entrevista al doctor Felipe Román, un psiquiatra y psicólogo, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Complutense de Madrid, en España, a quien estamos entrevistando sobre sus libros, 5 libros, todos
que versan sobre personajes bíblicos vistos desde la perspectiva de un psiquiatra, con la excepción del primer libro, que es no sobre un personaje, sino sobre la oración universal de los creyentes, que es el Padre Nuestro. ¿Cómo usted sintetizaría el Padre Nuestro? ¿Cuáles serían las enseñanzas fundamentales desde la visión, por supuesto, no de un religioso, sino de un psiquiatra? Muy bien. Diciendo básicamente lo que quería transmitir Jesús. Primero, Padre Nuestro, como dice la oración, Padre Nuestro, así que comienza, sí. Padre Nuestro, que es nuestro Padre. O sea, Yahvé es nuestro Padre. Pero después, el sitio donde está, que está en los cielos. Ahora bien, eso de los cielos es muy interesante porque decía el poeta, lástima que tanta belleza, mirando hacia arriba, ni es cielo ni es azul. Sabemos que eso no es el cielo, que es una masa de aire, pero si sabemos que Yahvé está en los cielos. ¿Y dónde están los cielos? En las alturas. Padre Nuestro que está en los cielos. Después sigue, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Bueno, porque el que blasfema contra Dios no está santificando el nombre de Dios. Y Jesús quería que se entendiera eso, que santificado sea tu nombre. Saltando un poquito, también habla una cosa muy importante. No nos deje caer en tentación. ¿Cómo está el mundo? Las tentaciones de las drogas, las tentaciones del dinero, todo tipo de tentaciones. Y le dijo Jehová a Caín, la tentación está a la puerta, pero tú tienes la capacidad de vencer las tentaciones. Entonces, como puede ver, nada más tomando esas tres cosas, Jesús, cada cosa que dice en la oración, está llevando un mensaje. Y eso, por eso, fue la motivación para hacer esa oración, llevándola ahí paso por paso. Pero eso podría decirlo un religioso, no necesariamente un psiquiatra. Bueno, lo podría decir un religioso, pero quizás entonces lo dice de una manera que las personas lo sienten como que me quieren convertir. Mientras que yo lo digo de una manera, analizándolo psicológicamente y llevando a la persona a que entiendan cómo manejar la angustia, como te dije al inicio. Entonces ya es de una forma más sencilla, que no es lo mismo, por ejemplo, que lo diga un sacerdote o un pastor, porque entonces la gente ve, se siente como, bueno, este me quiere como convertir. La gente siempre está como reacio. Decía Sigmund Freud que la única utilidad de la religión es librarnos de la angustia de la muerte. Bueno, es que por eso comencé ahorita, que esos grandes intelectuales dicen muchas cosas. Por ejemplo, así de antes decían, los recordarán en los años 60, que la religión es el opio de los pueblos, que era para adormecer, y que los gobiernos usan las religiones para mantener controlados a los pueblos, pero no es de la angustia de la muerte. Y hay una cosa con eso de la muerte, que es bueno que me dice eso. La muerte para el creyente y para el ser humano en sentido general, hasta mitad del siglo XX, la muerte no era un problema. La muerte se convirtió en un problema, fue después de los años 60. Si estudiamos la Biblia, vemos que los grandes personajes, Abraham, Jacob, David, Salomón, todos se despedían. Llamaban a los hijos, mira, ya yo voy a morir, voy a pasar el Jordán, voy a seguir el camino que siguen todos. Era algo normal. Y el creyente verdadero no es que yo no diga que no nos duele, ni tampoco que yo soy muy valiente y que no temo la muerte. No, es que el creyente verdadero sabe que la muerte es parte de la vida. Entonces, Freud decía así, pero Freud desde la perspectiva de un no creyente, que venía de un hogar creyente, porque Freud es judío. Pero usted piensa que la religión tiene un papel que vaya más allá de librarnos de la angustia de la muerte. Claro que sí, porque es que precisamente, volviendo otra vez a Jesús, que la herencia dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces, esa es la paz que recibimos, como decía ahorita, que es realmente lo que podemos transmitir a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Hay una psicopatología del moribundo. Muchos moribundos comienzan a delirar, a alucinar y decir cosas. En algunos casos es por asuntos orgánicos y en otras es por el miedo a morir. Pero el que cree se despide de la familia. El día pasado tuve una experiencia tremenda para mí, que me va a buscar un hermano a la iglesia donde estoy para que vaya, que tenemos un hermano que está moribundo, para que le hable y eso y tal, y yo voy allá.
y le hablo mucho, muy bonito, del gran psiquiatra, bla, bla, bla. Entonces le digo yo, ¿me quiere decir algo? Sí, que te quiero bendecir. El que está moribundo me bendijo a mí. Y eso me dejó a mí en shock. Pero es así realmente. Me dijo, voy a cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán no solamente como el río, sino refiriéndose ya a que iba a morir. Y efectivamente, al día siguiente murió. Mucha gente, incluyendo a creyentes, creen que ciertamente la religión es el opio de los pueblos, en la medida en que ha sido instrumentalizada para apaciguar a las personas, quitarle la sensibilidad social. Incluso a los creyentes evangélicos, de ellos se ha dicho que viven permanentemente en huelga social porque no participan en los asuntos públicos, y eso se lo atribuyen a esa especie de droga que es la religión. No, no es que sea una droga, lo que sucede es una cuestión. Nos habla la Biblia de que debemos orar por nuestro gobernante. Entonces, el creyente, en lugar de estarse quejando constantemente, como hace mucho, lo que hace es orar para que los que nos están dirigiendo lo hagan lo mejor posible. Y sí que protestan, pero protestan de otra manera, dando orientación de cómo las cosas pueden ir mejor, consiguiendo, por ejemplo, usted participó mucho, por ejemplo, con Alfalí, educando, otra serie de instituciones que ayudan a nuestro pueblo a prepararse mejor. Entonces, no es simplemente quejarse, porque tenemos la idiosincrasia en nuestro país, Latinoamérica completa, pero en nuestro país, desde siempre está que la cosa está mala, que la cosa está mala, que la cosa está mala, desde que uno está pequeño. Pero lo importante no es estarnos quejando, lo importante es ver cómo hacer. Entonces, realmente la iglesia, cuando tú sabes, va a la iglesia y siente esa vivencia, esa paz, tú no sales de ahí pensando en a quemar goma. Yo no estoy diciendo que no lo hagan lo que crean que tienen que hacerlo, sino que por eso nosotros no tenemos esa agresividad para protestar, sino que lo hacemos trabajando de otra manera. Doctor Román, otro de sus libros es Moisés, no pudo pasarse. Ajá. Moisés era tartamudo y lo puso como una gran excusa ante Dios cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo. ¿Eso lo hizo ser acomplejado? No. Realmente la tartamudez es un tremendo problema. Es un tremendo problema. Entonces, muchas veces nosotros admiramos a otras personas que son más elocuentes que nosotros. Y su hermano Aarón era una persona muy elocuente. Sí. Entonces le dijo, pero padre, mira, yo soy tartamudo. ¿Cómo yo voy a ir entonces donde el faraón y comenzar a hablar ahí? La angustia me va a matar. Mejor Aarón. No, pero yo sé que Aarón habla bien. No importa, ve, que te pone la palabra. Realmente no era eludiendo, sino exponiendo algo que era una realidad. Y hay que saber, porque yo he tratado tartamudo, lo tremendo que es eso. Y eso no lo hizo ser un acomplejado. No, él no era acomplejado. Él lo que no era como la gente cree, que era una persona... Era un hombre de ira, ¿verdad? Exactamente, un hombre de ira. No era manso. No era manso. Bueno, ya sabe que, por ejemplo, cuando él salió a visitar a su pueblo y ve a un romano maltratando a su pueblo, pues lo mató. Es una reacción agresiva. Y después le dio a la Upeña un poco más de la cuenta. Por eso fue también, ese es el problema, pero que no puede pasar. Pero ¿por qué qué pasa? Mucha gente dice, no, porque fue que le dio 2 veces a la Peña. No fue porque le dio 2 veces. Es que Dios le dijo que él iba a estar ahí. Entonces Dios quiere que lo santifiquemos, lo que dice Jesús en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué era eso? Que Moisés tenía que decir que en nombre de Dios lograremos que de esta peña salga agua. Pero como estaba irritado con el pueblo, que lo estaban molestando mucho porque es un pueblo necio, se quejaban de todo, que no tenemos comida, que estábamos mejor en Egipto, que esto, estaban molestos. Ahora verán ustedes rebeldes, y con rabia. Entonces fue por eso que Dios le impidió pasar. Y después en Deuteronomio habla como, ¿se acuerda de Juan Pablo II?
Sí, a los sitios que iba, ponía la mano en la tierra, la besaba, que sé yo cuándo. Entonces así mismo Moisés le dijo, Padre, por favor, permítame cruzar el Jordán, para yo por lo menos tocar esa tierra. 40 años, él hablando de que iremos a esa tierra, que iremos a esa tierra. Entonces Dios le dijo, no me hables más de eso, que tú no vas a pasar. Y entonces hay que elige a Josué, que por cierto será mi próximo libro. A partir de ahí no se sintió él frustrado de que Dios no le permitiera verla conquistar la tierra prometida. No se sintió frustrado porque precisamente vamos a tocar un tema. Los jóvenes de ahora quieren conseguir las cosas de una vez. Se gradúan por ejemplo, 22, 23 años. Se gradúan más jóvenes que en la época que nos graduamos nosotros dos. Sí, cómo no. Bien, entonces a los 25 ellos quieren ya tenerlo todo. Resolver. Sí. Está resuelto ya. Pero ojalá nosotros haber resuelto por jóvenes. Claro, ok. Pero el asunto es que en aquellos tiempos la gente sabía, que las cosas tienen un final. Y que si hay una determinación del que puede dirigir y eligió al otro, no había ningún problema, al contrario. Lo preparó a Josué, que había sido su asistente, para que siguiera, para que fuera él. Entonces no se sintió frustrado. Lo que él quería era por lo menos cruzar y tocar esa tierra, pero se aceptó que fuera el otro. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿cuáles eran los problemas, digamos, de tipo emocional que tenía Moisés? Bueno, Moisés, agresivo. Pero esa agresividad realmente provenía del mismo origen. Ya. Fíjese. Él sabe que Moisés significa sacado de las aguas, sí, ¿verdad? Entonces lo crean con los romanos, con todas las cuestiones y tal. Pero se siente uno como si fuera que fuera un cuerpo extraño. Los egipcios. Exactamente, como si fuera un cuerpo extraño metido ahí. Él estaba con ellos y fue educado con ellos, pero su amor... La falta de su madre le hizo bueno, su madre estaba a su lado. Sí, su madre estuvo a su lado, pero no todo el tiempo. Ya. Hasta que llegó un tiempo, se fue a vivir entonces con su madre adoptiva. Pero ¿qué sucede? Tú te puedes ir, por ejemplo, a Estados Unidos y te haces ciudadano americano, pero siempre tu amor está por tu país, aunque ya tenga todas las comodidades. Él tenía todas las comodidades, pero seguía con amor a su pueblo. Entonces, comenzamos con el origen. Después, por ese mismo afecto a su pueblo, cuando ve que están maltratando a uno de sus pueblos, reacciona con agresividad. La misma tartamudez era afectiva. El criarte con los egipcios le creó la tartamudez afectiva, porque yo tengo un hermano que tiene una tartamudez, pero es por un golpe. Ya. Estábamos jugando softball, era un golpe, tiene una tartamudez biológica, ¿verdad? Por cierto, usted fue de la selección. Sí, yo fui. Y lo menciona en uno de sus libros. Hace una digresión ahí para hablar de su vocación por el softball, de quienes le acompañaban y en qué liga jugaba, y Pedro Guerrero que le acompañaba, etcétera, ¿no? Fue como un paréntesis que usted hizo en el libro, ¿no? Bueno, pero a propósito, para hablar de Calais. De Calais, correcto. Bueno, realmente yo me siento más orgulloso, y por ahora parece mentira, de haber sido parte de la selección de nuestro país en los 12 juegos, sí, que haberme incluso graduado de médico. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo sabía que graduarme de médico no era cuestión de estudiar y pasar materia, pero conseguirse la selección no es una cosa tan fácil. Ya, tú tienes que vencer a mucha gente. Una habilidad deportiva, sí, además. Que por cierto jamás me eligieron después. Ya. Y usted me iba a decir que sobre algo de Moisés, ahí cuando hicimos ese paréntesis de Moisés y la tartamudez y esto. Sí, entonces usted tenía un hermano que fue por un accidente. Por un accidente, un golpe. Pero fue por otra razón. Lo de Moisés, afectivo. Ya. Por estar conviviendo con los egipcios, sabiendo él que era israelí. Entonces eso le provocó la tartamudez, y los tartamudos suelen ser agresivos, pero es por la angustia que le da de querer hablar y entonces no salir rápido la cosa, y se desesperan. Pero Moisés no era perfecto, obviamente, ¿no? No, claro que no. Como no lo somos ninguno de los humanos, no lo somos. Pero aún así, Dios lo eligió a él, como lo digo en ese libro, porque era precisamente él el que tenía las condiciones para poder hacer todo lo que hizo. Porque su hermano Aarón, que hablaba muy bien, era un pusilánime. Ese fue el que hizo el becerro de oro. Porque de que el pueblo le dijo, mira, que no sabemos dónde está Moisés y tal, él dijo, bueno, tráiganme ahí los zarcillos, traigan esto y tal. Así, entonces, hablaba muy bonito, pero sin personalidad. Entonces, mientras que Moisés
aunque era agresivo, pero era fiel a Dios. Moisés trayó también la tabla con los mandamientos. Vamos a un paréntesis para venir al último segmento del programa para que el doctor nos hable un poco de cómo escribe, a qué hora escribe y quién le publica sus libros. Vamos a pasar ahora al último segmento de este espacio de nuestra entrevista al psiquiatra y escritor doctor Felipe Román, con quien a quien le estamos preguntando sobre sus libros sobre Moisés, sobre Jacob, sobre el rey David, sobre el Padre Nuestro, y el último es sobre Jacob, el de Jacob, ¿no? Bueno, uno de los libros es el rey David, en una escultura que necesariamente tiene que ser griega, por la desnudez. Los romanos no creían mucho en la desnudez, pero los griegos sí. Fíjese, bueno, David fue el segundo rey de Israel, después de Saúl. Fue el padre del gran sabio Salomón. David, como sabemos todos, fue el rey de la expansión del reino. Sí. Tenía muchos elementos que combinaba en su persona. Era guerrero, pero era un cantor, era un músico y un gran estadista. Un poeta. Y además de poeta, escribió muchos de los salmos, no todos, pero muchos de los salmos. Muchos. Y bueno, era un estadista porque pudo hacer la expansión del reino y darle cierta solidez, y había derramado tanta sangre que no pudo construir el templo. Pero hay un rasgo de la vida de David como político que impresiona al que lee algo de su vida, y es el testamento que él le dejó a su hijo Salomón, donde puso en práctica aquel viejo principio judío de que solo la sangre lava la sangre. ¿Cómo se puede entender un hombre de Dios, como dice la escritura que era David, y que al mismo tiempo fuera un guerrero que decía: fulano de tal no debe bajar en paz al Seol, porque ha derramado sangre de guerra en tiempo de paz? Bueno, lo que sucede es que muchas personas ven que los salmos muy bonitos y tal, y quitan la parte humana, y por eso también es que hago los libros. Entonces, tú tienes por ejemplo a Simei, uno de los que él dijo que no bajara así. Pero ¿qué pasó? En una que él salió huyendo por la rebelión precisamente de su hijo Absalón, que era el hijo que él más quería. Simei fue con un grupo de hombres voceándole todo: David, tú eres esto, tú eres aquello, es bueno que te pase todo esto y tal. Muy bien. Cuando después ya regresa David otra vez como rey, Simei es de los primeros que va a recibir a David. Sí. David, como hábil político, sabía que no debía actuar contra Simei porque no era el momento psicológico. Entonces, eso es muy importante para que los políticos lo sepan, que hay momentos en el cual usted como ser humano puede querer algo, pero como político no es lo conveniente. Entonces él lo dejó así, pero lo tuvo pendiente. Entonces cuando ya Salomón lo va a suceder como rey, dice: mira, fulano sabe lo que me hizo con esto y esto y esto y esto y esto. El otro es Joab, el general. Pero le dijo la frase aquí: sí, claro que sí, que no baje en paz al Seol. Usted está diciendo que lo mate, sí, de alguna manera. Pero, y en efecto así ocurrió. Sí, pero tampoco fue que Salomón fue, lo buscó y lo mató, sino que le dijo, por ejemplo, vamos a suponer que le dijo: una prisión domiciliaria. Exacto, tú vas a vivir en La Vega, pero ya tú sabes, no te me salgas de ahí. En un momento que le pareció a Simei como que la cosa estaba fácil para ellos, como que fue una rebelión, salió de ahí y se fue: aquí me dio la oportunidad, pero él se lo había dicho. Los políticos nunca han perdonado, ¿no? es un poquito difícil, porque hay que ver también lo humano. Ya. Bien, entonces así mismo también vamos con el general Joab. El general Joab, él le pide, cuando van a combatir: oye, vamos a combatir contra Salón, que es mi hijo,
no me lo mata. Exacto. Pero Joab, que piensa como general, dice, no, pero espérate, es que si este se queda vivo, va a continuar haciendo rebeliones, 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 rebeliones. Cuando tuvo la oportunidad, lo mató, pero David se quedó con ese dolor. Pero no solamente eso. Hijo mío, Absalón, Absalón. Eso, entonces lo está llorando. Y fue Joab como jefe del ejército y le dice, tú estás llorando a tu hijo. Parece que para ti era mejor que nos hubiese matado a todos. Cosa extraña, un general recriminando a su rey, pero a bueno, su superior. Pero realmente cuando el político se muestra débil, los militares se muestran fuertes. Fíjate, tú recordarás, por ejemplo, cuando se decía de Reagan, que de una vez el general que estaba de jefe, de ministro de defensa, ya quería coger el mando. Bueno, ok, pero vamos a otra vez a lo de Joab y David. Entonces, le dijo, yo te digo a ti, que si tú no te pares de ahí, porque para recibir al pueblo que venía al ejército que había ganado, se pararon en un balcón, mientras que David estaba llorando y el pueblo entró callado, triste. Si tú no te pares de ahí, le demuestra al pueblo que tú estás bien, yo te aseguro a ti que te va a ir peor que en todas las cosas que te va a ir peor en toda la vida. O sea, no lo dejó tener el duelo de su hijo muerto. Y hay que pensar, todo lo que están viendo como padres, lo que no tú puedes tener el duelo de un hijo muerto. Él salió y no lloró más, pero se la guardó. Ya. Doctor, hay una expresión de David que mucha gente interpreta en el sentido de que si David tenía cierta tendencia homosexual, por ejemplo, cuando murió Jonatán, sí. Que él dijo que su amor, el amor de Jonatán, el amor de él, de David para Jonatán, era más dulce que el amor de las mujeres. Bueno, lo que pasa es una cosa, que es una metáfora. Eso, es que los poetas hablan de manera metafórica y ponen cosas a darle un valor que no lo tiene para el ciudadano común. Por ejemplo, Walt Whitman pone hasta los rieles, hacer los rieles en Estados Unidos, sí, como algo bonito, algo bello y tal. Y pueden decir hasta una roca que yo te amo más fuerte, como mi amor es tan fuerte como la roca. Entonces eso es lo mismo que quiere decir David, porque ¿qué pasó? Que cuando David mata a Goliat, Jonatán le da incluso su espada y le demuestra su admiración. Pero cuando Saúl le estaba persiguiendo, que era el papá de Jonatán, exactamente, él fue donde él estaba y le dijo, no, ten fe, que tú verás, tú vas a ser rey y todo eso. Le dijo, corre, que te van a matar. Y le dijo, sí, sí, y es cierto que mi papá quiere matarte. Entonces, cuando tú estás en una mala situación y aparece alguien que te conforta, porque no todo en la vida es dinero, ya, te conforta, eso fue muy importante para él. Por eso dijo, de una manera poética, que su amor fue para él más importante que el amor de las mujeres, pero no quiere decir que era que lo quería como hombre. Doctor, tengo muchos amigos que tienen textos escritos, pero dicen que no encuentran quien le publique y que no tienen dinero. ¿Usted encuentra quien le publique o usted publica? Bueno, no, mire, realmente el dinero me lo manda Dios de una manera milagrosa. Ya. Sí. Sabe que aquí no es negocio hacer publicaciones. No, yo tengo un amigo que dice que publicar un libro es como darse un masaje al ego, solamente para esa satisfacción personal. Bueno, pues lo que te decía ahorita, que es, mire, que a qué hora escribo. Bueno, pues escribo en las madrugadas. Ya. Si yo me levanto en las madrugadas, roba tiempo a la esposa. Me levanto en las madrugadas. Sí. Entonces, pero tenemos la cooperativa de los médicos. Yo voy buscando un dinerito ahí, una vez ahí, otra vez lo busco en otro lado, y después Dios me lo envía de otra manera. Ya. Siempre me lo envía. ¿Cuándo sintió la vocación de escribir? Bueno, mira cómo fue eso. Realmente yo no pensaba escribir, pero Dios me eligió y tuve una fractura jugando softball precisamente en mi liga. Ya. Sí, tuve una fractura, entonces está fracturado y está con la pierna ahí, no podía ir al hospital, ni podía ir a la medicina privada, ni a salud pública, ni nada. Entonces tenía mucho tiempo libre. Ya. Entonces ahí comencé a tomar notas. Pero no pensaba que era libro, ni mucho menos. A escribir como muchas mascotas. Pues yo escribo primero
en mascota. Manuscrito. Sí, después que lo paso al acto, y después nuestro amigo Ciprián entonces se encarga de darle... Corregirlo, exactamente. O sea que, digamos, interesante, le llegó por vía de un malestar físico. De un malestar físico. Que disponía de tiempo y probablemente ese escritor estaba ahí dormitando. Exacto. Y usted no sabía que tenía esa otra vocación. Aunque el pastor Libra dice que yo no soy escritor, que yo lo que doy es mensaje escrito. Ya, ok. La otra pregunta que le iba a hacer ya, la final. Sí. Bueno, veo que usted no escribe sobre el Nuevo Testamento. ¿Cuál es su próximo libro? No, mi próximo libro es sobre Josué. Ok. No, pero viene uno sobre el Nuevo Testamento que deberá salir como alrededor de mayo, junio, por ahí, que es sobre Pedro. Ok. Sobre Pedro. Yo admiro muchísimo a Pedro. Ese será su primer texto sobre el Nuevo Testamento. Bueno, no, pero es que también el de Padre Nuestro sobre el Nuevo Testamento. El Padre Nuestro, cierto, tiene razón, lo había olvidado. Claro. Sí. Entonces el próximo es sobre Josué. Sobre Josué, ese debe salir ahora en enero. Y después sobre Pedro. Sobre Pedro. Ya está trabajando en ambos. Sí. No, Josué está prácticamente terminado. Estoy ahora más haciendo alguna corrección. ¿Sabe cómo está corrigiendo? Y usted piensa, como dice el doctor Lira, el reverendo Lira ya fallecido, sí. ¿Usted piensa que usted escribe o usted da sermones? No, yo no soy escritor, yo doy sermones. Ya. Pero sermones con base psicológica y teológica. Okay. Sería demasiado narcisista para mí si soy un escritor, porque no, yo no llego ahí. Bueno, yo que he visto sus libros, pienso que sí, que usted es un escritor. Pues le agradezco eso. Como cualquier otro escritor, solo que tiene una temática, en este caso que es bíblica, muy interesante, porque es desde una óptica psiquiátrica, o sea, que da una interpretación desde una perspectiva psiquiátrica y muchas veces se logra ver una interpretación distinta cuando es un teólogo que hace una exégesis desde el punto de vista de la teología, y usted lo hace desde una noción que tiene que ver con el comportamiento y explicando científicamente la raíz de ese comportamiento. Yo quisiera decir algo breve, yo sé que estamos terminando ya. ¿Cómo no? Pero es muy importante, que mi libro preferido son precisamente ese de David y de Jacob. Okay. Pero el que más se ha vendido es el de Moisés, pero es por algo bastante simpático, vamos a llamarlo así. Yo se lo llevé al doctor Leonel Fernández. Entonces, él tuvo la gentileza de publicar de la Observatorio Global una página completa. Entonces pasó algo, que hasta los pastores que no hacen caso a mi libro, todo el mundo se interesó. Y ese libro se vendió muchísimo. Ah, bueno, pues mire, es una dimensión interesante del doctor Fernández. Sí, y también se lo envié al presidente Castro. Ya. Y se lo mandé con una cartita. Ok, sí. Okay. Bueno, magnífico. De todos modos, los amigos que nos están viendo tienen la posibilidad en las librerías nuestras en el país de buscar estos libros del doctor Felipe Román sobre Moisés, sobre Jacob, sobre Daniel, el Padre Nuestro, y el que no mencioné, Jonás. Y el de Jonás. Sí. Son personajes muy paradigmáticos de las Sagradas Escrituras. Doctor Román, muchísimas gracias por la gentileza de dedicarme su tiempo, sus explicaciones, y como le dije, yo espero que esta sea la primera de varias invitaciones. Después un poco vamos a hablar más de los problemas del pueblo dominicano desde el punto de vista de la psiquiatría, porque ustedes los psiquiatras son, como dice la Iglesia Católica de sí misma, expertos en humanidad. Amén, amén. A ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.